Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder y saber manejar. Información que de hecho está al alcance de todos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, jurisprudencia sobre la cual se han levantado documentos, informes y también publicaciones que nos van a ayudar muchísimo en los procesos que podamos afrontar. Y hoy hemos decidido hablar sobre ello, hoy en Tus Derechos, las publicaciones del Tribunal Constitucional. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Además de las funciones que ejerce el Tribunal Constitucional como institución y órgano supremo de la interpretación y control de la constitucionalidad, el TC acoge en sus fallos y sentencias valiosa información que son parte de la jurisprudencia que se produce y desprende de los casos y temas que llegan y se dilucidan en el mismo. Información que en muchos casos sirve de consulta para entendidos y para quienes estén dispuestos a conocer más del derecho constitucional y temas de derechos fundamentales. Los alcances expuestos en las sustentaciones o respuestas de fondo que desarrollan como parte de sus argumentos los magistrados constituyen en sí mismos exposiciones y posiciones a tener en cuenta como enfoques jurídicos respecto de los temas en controversia. De todas estas ponencias y resoluciones muchas veces se desprenden publicaciones como las que reúne la jurisprudencia y doctrina constitucional sobre el derecho fundamental de la libertad religiosa. Texto elaborado por el doctor Oscar Díaz, Gerardo Eto Cruz y el doctor Javier Ferrer. Libro que comenta todas las sentencias publicadas hasta ahora por el Tribunal Constitucional peruano sobre libertad religiosa y el importante desarrollo alcanzado por la jurisprudencia constitucional peruana en protección de este derecho fundamental, que se ve reflejado en los comentarios de gran rigor científico contenidos en la obra presentada. De otro lado, el quehacer constitucional ha generado también el interés por conocer de sus procesos y en esa orientación es que se desarrolla el texto sobre el Tribunal Constitucional en el Perú, elección y legitimidad. Texto que, a decir del doctor Domingo García Belaúnde, quien realiza el prólogo, es útil en tanto delinea no solo la importancia que tiene el nombramiento de los magistrados constitucionales, sino el procedimiento que ello conlleva, así como las dificultades. Es obvio, dice, que nuestra inmadura clase política, más allá de formas o de poses, lo que quiere es tener parte en el botín. Y de allí la importancia de este texto del doctor Raúl Gutiérrez Canales, que pone en evidencia y deja sobre la mesa al análisis puntos que solo se comentan mientras duran los procesos. De esta manera, el material que se desprende del Tribunal Constitucional o sobre el Tribunal Constitucional genera una bibliografía importante de consulta, no solo en los fueros donde se crean las leyes y se entiende se protegen los derechos, sino en el interés público, en tanto muchos de los insumos de las mismas se encuentran al alcance de todos quienes pudieran estar interesados tan solo ingresando a la página del TC. Publicaciones e informes que de hecho muchos de ellos están basados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Rocío, efectivamente, buenos días. Estamos aquí ante un libro que es muy caro para el Tribunal Constitucional porque condensa, por ejemplo, todas aquellas sentencias que se han dado sobre el tema de libertad religiosa, que en este programa lo hemos comentado anteriormente. Y también tenemos otro libro, esta vez que no proviene propiamente del Tribunal Constitucional, pero que tiene como epicentro la actuación de este. Claro, es que de hecho hoy día vamos a ver dos publicaciones respecto del Tribunal Constitucional. Uno, el libro, la publicación Tribunal Constitucional en el Perú, elección y legitimidad, y además uno sobre libertad religiosa. Uno sobre jurisprudencia y otro sobre el modo de elección, claro, ¿no? todo el proceso y los modos. Pero además de ellos, las publicaciones que se levantan en el Tribunal Constitucional, muchas de ellas están basadas en la jurisprudencia.
Sí, plenamente. En realidad estamos hablando de un organismo que genera muchísima documentación, es un insumo muy importante para la gente y que por un lado están publicadas en la página web, es cuestión solamente de ingresar el número del expediente para que nos arroje el resultado de esta, y lo que se hace mediante estos libros es ya una preparación más científica, donde se selecciona por temática aquellas sentencias que son de interés para los abogados fundamentalmente, pero también para quienes recurren a nuestros servicios. Excelente, clarísimo. Entonces, hoy en Tus Derechos hablamos sobre publicaciones del Tribunal Constitucional. Nos vamos a la pausa, pero regresamos con más. Volvemos. Estamos ya de regreso esta mañana en Tus Derechos conversando acerca de las publicaciones del Tribunal Constitucional. Para ello nos acompaña esta mañana el doctor Raúl Gutiérrez Canales, abogado de la Universidad Católica del Perú y además magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien agradecemos muchísimo su participación esta mañana en el programa. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros. Usted ha levantado una publicación respecto del Tribunal Constitucional en el Perú, su elección y legitimidad, una publicación que tenemos aquí para que ustedes también lo conozcan y estén un poco al alcance y al pendiente de ello. Una publicación que tiene además un prólogo del doctor Domingo García Belaunde que dice: es útil, pues delinea no solo la importancia que tiene el nombramiento de los magistrados constitucionales, sino el procedimiento que eso conlleva, así como sus dificultades. ¿Encontró muchas dificultades en estos procedimientos? Sí. Doctor Gutiérrez, buenos días. Gracias por la invitación en primer lugar y por permitirme darle algunos alcances sobre esta investigación que precisamente aborda un tema importante con relación al Tribunal Constitucional o cuyo trabajo ustedes siempre resaltan en este programa. Hemos tenido hasta la fecha 8 procesos de elección, varios con muchos altercados que hemos conocido a través de los medios. Claro, de hecho, uno ha sido hace nada, hace poquito. Sí, hace muy poco. Coyunturalmente la obra además ha sido propicia, pero le decía, aborda cuál ha sido el procedimiento que se ha llevado a cabo en el Congreso, también el perfil de los magistrados y por supuesto resaltando la última elección, que creo en términos positivos ha sido bastante correcta, ¿no? Tenemos hoy día ya 6 magistrados, prácticamente un nuevo Tribunal Constitucional, del cual tenemos la mejor de las expectativas, los 3 cumplen ampliamente el perfil y creo que de algún modo pues reivindican los 7 procesos anteriores que estaban plagados de informalidad. Esa es en buena cuenta, porque en el Congreso de la República pues tuvimos ocasión de apreciar elecciones que fueron anuladas, que fueron además en algún momento cuestionadas por la prensa, porque se conoció que algunos de los magistrados que fueron elegidos no cumplían el perfil en cuanto a trayectoria democrática, trayectoria académica, profesional. Bueno, pues un poco lo mínimo también, ¿no? Sí, por supuesto, considerando además que el Tribunal Constitucional, desde su restablecimiento en el año 1996 hasta ahora, cumple un rol fundamental en materia de reconocimiento, protección de derechos para la ciudadanía, ¿no? Este programa es un ejemplo de ello. Creo que nunca antes habíamos tenido tanto acercamiento a sentencias, a decisiones que emitió un órgano jurisdiccional. Sí, que a lo mejor de hecho en algún momento le fue hasta lejano, ¿no?, a los ciudadanos, y la idea de este programa es también acercar un poco la institución a ellos. Sí, totalmente, ¿no? Hoy día la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no solo es empleada en el ámbito del Poder Judicial, sino los tribunales administrativos, se discute permanentemente lo que el Tribunal Constitucional está haciendo, ¿no? En materia de protección de derechos, hoy día es impensable aplicar el derecho en nuestro país sin recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Claro. Desde el derecho a la protección del ambiente hasta el propio derecho a la vida, el derecho a la pensión, entre otros, ¿no?, que se discuten mucho en este programa, como bien manifiesta usted. Pero en este último proceso que hemos estado un poco atendiendo todos, ¿encontró algunas limitaciones, así como lo manifiesta en su libro sobre estos procesos? Sí. Lo que sucede es lo siguiente, que nuestro modelo de elección tiene como único órgano que se encarga de elegir a los miembros al Congreso de la República, ¿no? La normativa que debe seguir la comisión de elección de los miembros no es muy clara.
deja un margen muy amplio de discrecionalidad para los congresistas. Esto pues no genera, por ejemplo, que juristas de reconocida trayectoria estén interesados en postular. Mire usted ha mencionado que el doctor Domingo García Belaúnde ha prologado este libro y paradójicamente nunca ha sido miembro o candidato a magistrado del Tribunal Constitucional. Hace poco vi una entrevista donde él decía, pero es que formalmente nadie me ha invitado. Lo mismo sucedería en el caso del doctor Raúl Ferrero Costa. Hay juristas constitucionalistas reconocidos que manifiestan que no pues les genera motivación someterse a un cuoteo más bien político y que no se tome en cuenta la parte objetiva, imparcial, que es los grados académicos, los estudios que han realizado, su producción bibliográfica, ¿no? Claro, entre otros aspectos. Aunque lo cierto es que el acceso a la información ahora tampoco ha permitido se dé ninguna repartija, y en ese sentido el proceso que se realizó ahora último yo creo que conllevó el consenso de todos, ¿no? Mire usted, es verdad, usted menciona la repartija y también hace poco tuvimos ocasión de ver un conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura, que por cierto ya creo positivamente lo ha resuelto el Tribunal Constitucional, pero ha sido esta elección producto de un reclamo popular. La gente ha sabido a través de los medios la importancia del Tribunal Constitucional y cuidar quiénes van a ser los miembros que lo van a representar. A partir en realidad de la participación de la prensa, de los medios de comunicación, es que hemos hecho un control mucho más efectivo, al punto que se anuló esta elección que usted la conoce, y creo que todos la conocemos lamentablemente como la repartija, y más bien hoy día tenemos pues a 6 magistrados que ampliamente cumplen el perfil para ocupar un cargo tan importante, ¿no? Como es la defensa de la Constitución, el reconocimiento y la regulación de los alcances de los derechos. ¿Qué más podemos encontrar en este Tribunal Constitucional en el Perú? Elección y legitimidad. En este libro, además de hacer un recuento de los 8 procesos de elección llevados hasta la fecha, también se hace un análisis de cómo se produce la elección en el mundo de los tribunales constitucionales, ¿no? Recoge también otros procesos que no son solo de aquí. Exacto, lo que conocemos en el ámbito jurídico como el derecho comparado, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo es la elección en Chile, en Colombia, en países de Europa, ¿no? Donde la predominancia es que la elección sea mucho más democrática, es decir, que haya participación no solo de un único órgano, sino que también participe desde el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, incluso organizaciones de la sociedad civil, como los colegios de abogados, los decanos de las facultades de Derecho, ¿y se puede llegar a consenso con tantas instituciones involucradas? Se llega a consenso. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, como bien le manifestaba usted, emite decisiones jurídicas, pero que tienen una implicancia de nivel nacional, ¿no? Entonces, es importante que cuente con legitimidad, que todos los órganos, no solo del Estado, sino también los miembros de la sociedad civil, reconozcan su trabajo y por lo menos no se discuta si se ejecuta o no sus sentencias, como ha sucedido aquí en nuestro país y viene sucediendo aún, ¿no? También, bueno, entre otras cosas, advierte los mecanismos de participación que tiene la sociedad para poder conocer cómo se lleva a cabo la elección y quiénes son los posibles electos como miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Desde los medios de comunicación, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Ahí hacemos una crítica, hay un canal del Congreso, tenemos el canal del Estado, ¿no? Debería haber pues una apertura mucho mayor para generar transparencia y que finalmente pues los magistrados sean coherentes con el trabajo que van a realizar, que es finalmente la defensa de los derechos. Claro, porque finalmente cualquier duda en el procedimiento de elección va a generar luego duda en la legitimidad de sus decisiones o de sus fallos, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, ¿no? Eso es lo que en realidad planteamos allí. Mire usted, independientemente de la labor del Tribunal Constitucional, que creo nadie duda ha sido absolutamente importante, porque nunca antes habíamos tenido una jurisprudencia tan ordenada, tan sistematizada, de tan fácil acceso, ¿no? A través de la página web del Tribunal Constitucional, por lo menos la gente puede acceder. ¿Se puede acceder? Sí, fácilmente, ¿no? Independientemente de ello, la verdad es que ha sido cuestionado en los últimos tiempos. Recuerdo que el expresidente del Tribunal Constitucional, César Landa, incluso manifiesta de manera documentaria que en algún momento hubo intervención en este órgano del Estado por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, por eso él, por ejemplo, manifiesta allí que se debe tener mucho cuidado en cuanto al sistema de elección, porque finalmente esto repercute en las decisiones que va a emitir el Tribunal Constitucional, que debe ser un órgano absolutamente objetivo, ¿no? Y no tener
interferencia ni ningún tipo de vínculo con otros poderes, ya sea de facto como poderes también institucionalizados. En realidad también estas publicaciones constituyen una herramienta, ¿no?, para contribuir a la autenticidad y a la legitimidad de las instituciones, en tanto allí se toman decisiones importantísimas y que deben ser pues respetadas por todos, y para ello pues la legitimidad en su elección. Muchísimas gracias al doctor Raúl Gutiérrez Canales por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, pero seguimos en Tus Derechos comentando acerca de las publicaciones del Tribunal Constitucional. Pausa y regresamos. Continuamos con el programa Tus Derechos y ahora tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Oscar Díaz, quien es secretario relator del Tribunal Constitucional, es de la Casa, y vamos a analizar brevemente una publicación que ha expedido el Tribunal Constitucional, básicamente a iniciativa de nuestro invitado, que está referido a un derecho muy importante que es el de la libertad religiosa. Bienvenido, doctor Díaz. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Qué ocurrencia. Estamos ante un derecho del cual hemos conversado ya en este programa en alguna ocasión, el caso de los crucifijos, el caso de objeción de conciencia, de algún modo con otro invitado, pero estamos quizá ante la necesidad de saber cuáles son los límites de este derecho. Los abogados le llaman el contenido constitucionalmente protegido, el derecho a la libertad religiosa, que sería bueno que usted nos lo explique, porque de repente muchas manifestaciones que tiene la gente y que considerarían contrarias a este derecho en realidad no lo son, y otras sí. ¿Ante qué estamos cuando hablamos del derecho a la libertad religiosa? Bueno, yo creo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo ha definido bastante bien, con bastante claridad, ¿no? Ante todo, podemos hacer un recorrido jurisprudencial, ¿no?, en la jurisprudencia del tribunal desde el año 1996 al 2013, y veremos que hay 11 sentencias del tribunal que se han ocupado sobre este derecho fundamental, ¿no? Y ahí el tribunal ha podido exponer los contenidos, ¿no?, o el contenido del derecho fundamental de libertad religiosa, distinguiendo dos ámbitos, ¿no? El subjetivo, para lo cual se parte de el principio derecho de igualdad religiosa, que está reconocido en el artículo 2, inciso segundo de la Constitución, cuando la Constitución prescribe que nadie puede ser discriminado, entre otras causas, por motivos de religión, y el artículo 2, inciso tercero, que entra de lleno al reconocimiento del derecho fundamental de libertad religiosa, diciendo pues que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión, sin más limitación que aquellas necesarias para señalar o que dicta el orden público y la moral, ¿no? Y en esa línea de ideas, por ejemplo, si alguien decide cambiar de religión, hoy día soy budista y decido profesar el cristianismo o viceversa, ¿estaría en alguno de estos supuestos? Claro, porque ahí lo que la Constitución reconoce, protege, y así lo ha aclarado el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, es esa libertad para tener o no tener convicciones de carácter religioso, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues así como me puedo adherir a una confesión religiosa, puedo desadherirme a ella y profesar alguna otra confesión religiosa, o no profesar ninguna, ¿no? Claro. Este sería entonces el contenido del derecho fundamental de libertad religiosa, ¿no? Y en estas fechas en las que siempre estamos rodeados de festividades religiosas y somos testigos de, por ejemplo, mucha gente que sale a las calles y profesa su fe de manera pública, ¿no?, probablemente en festividades como las del Señor de los Milagros, etcétera. ¿Estamos también allí ante un ejercicio del derecho a la libertad religiosa, o de alguna manera contraría esta práctica el hecho de vivir en un Estado laico? Primero, que para las personas que realizan estas prácticas hay un claro ejercicio de la libertad religiosa. El otro tema sería si es que el Estado, al permitir estas manifestaciones públicas de la libertad, del ejercicio de la libertad religiosa,
¿no? Está de alguna manera poniendo en riesgo el principio de laicidad del Estado, esta separación entre Iglesia y Estado que está constitucionalmente reconocida en el artículo 50 y por supuesto que el Estado debe observar. Y la respuesta es que no, porque todo esto responde a una tradición enraizada en el tejido social, ¿no? Que por tanto el Estado lo que hace es respetar esa tradición, ¿no? Y la práctica, y lo que es lo más importante de todo, ¿no? El respeto a la práctica religiosa de las personas, ¿no? Que el Estado haría mal en nombre de una pretendida laicidad, que más bien ahí estaríamos entrando a la esfera del laicismo, que es otro tema, ¿no? Haría mal en prohibir esas manifestaciones públicas, ¿no? Y sobre estos temas que estamos comentando de esta manera, es que el libro aborda en diversos artículos, y de lo que he estado revisando es que no solo hay autores nacionales que han sido convocados para comentar las sentencias del tribunal, sino incluso internacionales. ¿Cuál es el perfil de estos profesores o de estos abogados que intervienen en la redacción de artículos en el libro que está publicando? Bien, bueno, estamos hablando entonces de esta reciente publicación del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, que compila la jurisprudencia constitucional sobre el derecho de libertad religiosa. Bien, ahí es importante advertir que se trata, en lo que respecta a las sentencias del Tribunal Constitucional, de 11 sentencias, ¿no? Emitidas entre el año 1996 y 2013, es decir, exceptuando este año, pues toda la vida del Tribunal Constitucional actual. Y cada una de ellas, ¿no? Ahí quiero subrayar algo, ¿no? Este libro tiene la particularidad de no haberse preocupado simplemente en compilar estas sentencias, sino también en acompañar a cada una de ellas el comentario de un jurista especializado, ¿no? Entonces, estas 11 sentencias y un caso más que llegó al Tribunal Constitucional, pero que fue materia de un desistimiento de parte del demandante, con lo cual no hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero se adjuntan las sentencias respectivas del Poder Judicial, un caso relativo a la enseñanza religiosa. Todas estas sentencias vienen comentadas por 7 profesores españoles y 7 profesores peruanos especialistas en la materia, ¿no? ¿Por qué se ha recurrido a la invitación a 7 profesores españoles? En primer lugar, porque el reconocimiento de la libertad religiosa en la Constitución española y en la Constitución peruana es muy similar. Ambas reconocen el derecho fundamental de libertad religiosa, y además, en lo que se refiere a la relación entre el Estado y las confesiones religiosas, el principio de laicidad y el principio de colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas. Hay similitud entonces entre la regulación entre España y Perú en esta materia. Entonces era muy importante obtener de primera mano la experiencia constitucional española en estos temas. Y además porque a través de estos juristas españoles, y así fue como se pidió expresamente a esos profesores al cursar la invitación para la participación en el libro, hemos recibido la experiencia de la jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene pues numerosa jurisprudencia sobre el derecho de libertad religiosa, ¿no? Desde el caso Kokinakis contra Grecia del año 93. Entonces, claro, ahí tenemos una diferencia en el sistema interamericano de derechos humanos, que no tenemos esa experiencia porque simplemente todavía no han llegado casos sobre la materia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Salvo un caso donde se menciona muy rápidamente el derecho de libertad religiosa y la Corte dice que está expresa y está reconocido en la Convención Americana y que por tanto y es un cimiento de la sociedad democrática, le llama así. En el caso de la última tentación de Cristo, un caso de Olmedo Bustos contra Chile, que es del año 2001, pero ahí la Corte a renglón seguido dice, este es un asunto no de libertad religiosa, sino de libertad de expresión, y vamos a abordar este derecho. Entonces, no tenemos más que esa mención, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante por eso también recoger la experiencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo conseguimos a través de la participación de estos autores.
Muy bien, agradecemos mucho la participación del doctor Díaz, quien estuvo, por cierto, en Zaragoza y en Madrid presentando esta valiosa iniciativa del Tribunal Constitucional, debido a que la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España lo invitó, y fue así que el Tribunal Constitucional del Perú exhibió uno de sus logros más notables, como fue la publicación de este libro. Volvemos con las frases del programa. Hemos hecho un control efectivo al punto que se anuló esta elección conocida como la repartija. Hay 11 sentencias sobre el derecho a la libertad religiosa y el Tribunal Constitucional ha podido exponer los contenidos. Bueno, además de las publicaciones e informes que se basan en las sentencias, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el TC tiene además un centro de estudios constitucionales, Felipe. Sí, es el nombre efectivamente el que tú has mencionado, es un órgano que cumple una labor muy importante para la difusión de esta jurisprudencia que el Tribunal Constitucional emite permanentemente, que ahora está liderada por el magistrado Carlos Ramos Núñez, que ha sido elegido recientemente por sus colegas en esa posición de director del Centro de Estudios Constitucionales, cuya sede está en San Isidro, en Lima. ¿Y cómo se accede a él? Bueno, desarrollan cursos que todos son gratuitos, y son cursos en los cuales uno tiene conocimiento a través de nuestra página web. Reiteramos entonces que los cursos son gratuitos. Son gratuitos, al igual que las publicaciones que el tribunal emite, son también gratuitas. Es nuestra labor también como servidores públicos de entregar eso a la colectividad. Excelente, nos quedamos entonces con esa reflexión de este servicio público que también brinda el Tribunal Constitucional, y con ello llegamos al final de esta edición del programa. Como siempre les recordamos que cualquier sugerencia o comentario que ustedes sientan pueda ser tema de este programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chao.